Bendiciones mis queridos hermanos, Dios los bendiga en esta mañana, bienvenidos a este nuevo programa. Damos gloria a Dios porque el Señor nos permite una vez más poder estar juntos cada uno de ustedes, como cada mañana de lunes a viernes que hemos tomado este compromiso desde el segundo día de este año 2023, del 2 de enero que comenzamos con los devocionales diarios y repetidamente venimos hablando de la palabra de Dios, leyendo sus maravillosos libros, que hemos tomado este compromiso con el Señor de leer su palabra todos los días de nuestras vidas. Compartiendo con cada uno de ustedes, con aquellos los lectores de la palabra de Dios que les gusta continuar esta lectura sistemática de la palabra de Dios que leemos cada día, que le estamos leyendo 4 capítulos, en algunos días hemos leído 5, por la necesidad que son capítulos correlativos y que no merecen ser cortados a la mitad, porque continúa el capítulo, no tiene un título y al continuar lo seguimos leyendo. Por esta razón estamos ya en el capítulo de 39 al 41 del libro de Jeremías. Así que los invito en esta mañana que podamos juntos recorrer las páginas de este maravilloso libro. ¿Quién te habla? Es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera, aquí ubicada en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas como cada mañana. Nos levantamos con este propósito de poder compartir con cada uno de ustedes una palabra de aliento, una palabra de fe, de esperanza, de exhortación. Bienvenidos a todos, les damos en esta mañana. Aquí estamos en la ciudad de Tandil, en esta ciudad llamada la ciudad soñada, en la cual hay mucho turismo, hay muchos lugares de paseo, muchos lugares donde podemos habitar, poder estar disfrutando del clima, de los cerros, de las sierras, de los lugares emblemáticos de la ciudad, la Cruz del Calvario, el Cerro de la Movediza, el Cerro de Centinela, la Sierra del Tigre, el Cerro de las Ánimas, y bueno, tantos lugares y sendas peatonales, sendas muy hermosas. Tenemos el lago también, el parque y cuantas cosas tenemos para visitar en esta ciudad. Así que aquí estamos, desde esta ciudad compartimos una palabra de fe y de esperanza. Bienvenida Lorena en esta mañana, bienvenido Eduardo, como cada mañana que nos siguen, gracias le damos al Señor. Y le damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro interés y nuestro deseo es que podamos juntos compartir la palabra de Dios y que juntos podamos estudiar las Escrituras y que juntos podamos entender y que juntos podamos comprender las Escrituras, entenderla a Dios y obedecerlo, porque el propósito de entender la palabra es obedecerlo en sus mandamientos, estatutos, decretos, ¿no? Estamos recorriendo este libro de Jeremías que nos llama mucho la atención, que hay capítulos que son muy interesantes, otros capítulos son extremadamente duros, otros capítulos son extremadamente sanguinarios, sangrientos, de mucha matanza. La desobediencia de un pueblo de dura cerviz que Dios venía hablándole por mucho tiempo, 25, 30, 40 años estuvo el profeta Jeremías profetizando, un profeta que fue encarcelado, un profeta que fue golpeado, un profeta que no fue escuchado, fue despreciado, un profeta que tomó esa tarea de parte de Dios, esa encomendación de parte de Dios de llevar al pueblo una palabra bueno, en realidad Dios había condenado al pueblo a la deportación, ya estaba determinado por Dios, porque Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón, y conoce el corazón del pueblo. Un pueblo que prometía a Dios seguirle en cuanto a las dificultades, se presentaba delante de Dios y le prometía seguir, pero después al poco tiempo renunciaba, rompía el pacto que habían hecho con Dios y volvían a la idolatría, a buscar en los dioses paganos, a hacer su propia voluntad, sus propios intereses, se burlaban de Dios, buscando con dioses paganos, pecaban deliberadamente, hacían herejías y ofrecían a los ídolos libaciones, ofrendas, sus hijos ofrendaban a Moloc, los ofrecían
a sus hijos, a sus propios hijos como ofrenda, tanto que un día, como hemos dicho en estos días, el pecado tiene fecha de vencimiento. Yo sé que a la larga o a la corta, hermanos queridos, el pecado tiene su consecuencia. El pecado, la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Bueno, sin duda estamos en un libro profético, en un libro en el cual nos habla en su totalidad las advertencias de parte de Dios a un pueblo que estaba desordenado, a un pueblo que estaba haciendo su propia voluntad. No vamos a encontrar otra palabra, si bien Dios a través del profeta da una advertencia, da una salvedad, pero encontramos a un pueblo duro, un pueblo que no se cansa de pecar, un pueblo que realmente estaba desenfrenado, su corazón estaba endurecido, un pueblo que realmente no buscaba la voluntad de Dios, o decía hacerlo, pero no en el momento de buscar a Dios, fracasaban. ¿Por qué? Por sus propios deseos, su propia pecaminosidad que tenían encima, su orgullo, su soberbia, su altivez, su arrogancia delante de Dios, su orgullo, ¿no? De no querer aceptar la voluntad de Dios. Así que tremendo este pueblo que lamentablemente y lastimosamente llegó el día del cautiverio. Amén. Dios le bendiga a hermana Laura en esta mañana, bienvenida, espero que pueda estar completamente en el devocional, pero bueno, después lo veremos más tarde, probablemente en repetición. Así que damos la bienvenida a todos en esta mañana. Estamos en el capítulo 38 al 41. Usted va a encontrar en estos capítulos tremenda la caída de Jerusalén. Pero antes vamos a ver que a Jeremías lo ponen en un pozo. No escuchan, mire a qué extremo llegó el pueblo, decir que no quieren escuchar al profeta, ¿no? En el capítulo 38, ¿no? Y claro, la palabra de advertencia, de volverse a Dios, de dejar sus propios caminos, evidentemente no les chocaba al pueblo, ¿no? No querían entender, ¿no? Querían escuchar a este hombre que aparentemente estaba en contra del pueblo, ¿no? Decían de Jeremías, está a favor de los caldeos, nos pone en aprieto, o sea, nos desmoraliza, nos dice que va a entregar esta ciudad en manos de los caldeos, del rey de Babilonia, que vamos a ir cautivos, que no vamos a morir si nos vamos con ellos, que seamos sus esclavos. Bueno, el rey decía en ese momento, Jeremías está desmoralizando al pueblo, incluso a los soldados. Tenían temor, tenían dudas. ¿Qué hacemos en este momento? Bueno, la decisión que tomaron fue la más drástica para ellos, porque el resultado ya lo veremos más adelante, de meter a Jeremías en un pozo, donde no había agua en ese pozo, una cisterna, pero había barro debajo. Imagínense usted la historia, los tiraron adentro, lo bajaron con sogas y dice que Jeremías se enterró hasta la mitad del cuerpo en ese barro cenagoso del pozo, ¿no? Yo he bajado hace mucho, cuando era muy joven, tuve la oportunidad de trabajar con un pocero, ¿no? Esos poceros que hacen agua a mano, que se hacían los pozos a mano antes, buscando el agua para dar en una vivienda, ¿no es cierto?, en el campo, para un molino, ¿no? Y había en ese pozo, estaba el pozo donde se sacaba agua, pero era como una cisterna y tenía 12 metros de profundidad. Así que este hombre me dice, ¿te animás? Y yo me metí en ese pozo, para mí era normal meterse, y yo me miraba hacia arriba y veía un agujerito chiquito blanco, ¿no? Porque era 12 metros, era profundo y parece que se va cerrando, ¿no? Pero, ¿qué le digo a esto? Que era como lo decía en este caso, en el capítulo 38, era barro. Yo me enterré, me acuerdo, hasta las rodillas, tenía que sacar el barro de esa cisterna, ¿no? Limpiarlo, había toda clase de insectos y además cosas que a mucha gente no le gusta, no le agrada, que no las pienso nombrar. Así que, bueno, Jeremías fue puesto ahí. Imagínense la situación del pueblo de Israel, la situación, estaban sitiados,
estaban por el enemigo, no podían entrar ni salir, ya prácticamente no había provisiones, no había harina, escaseaba la harina, escaseaba el pan. Entonces, obviamente que al tirarlo en ese pozo nadie lo iba a atender a Jeremías, porque estaban todos en contra de él, obviamente que iba a morir en ese pozo. Pero en el capítulo más adelante usted va a encontrar, en el capítulo 39, que hay un hombre, un eunuco, que habla con el rey, tiene misericordia, le dice, podemos sacar a Jeremías de ese pozo, va a morir ahí. Más allá que vamos a morir todos aquí, ¿no es cierto? Aceptaban la muerte, saquémoslo de ahí, bueno, si muere, que muera afuera, que no muera ahí, porque la verdad que le dice este eunuco, ¿no? Le pide al rey que lo libere, ¿no? Así que bueno, lo liberan a Jeremías, una liberación inesperada que vamos a ver en el capítulo más adelante también. Hay otro gobernante de los caldeos que también le da la liberación a Jeremías. Pero todo era el proyecto de Dios, el plan de Dios, ¿no? Que Jeremías era el profeta de Dios que mandaba a Dios hablar, a pesar que pasó las 1001 también con un pueblo desobediente, también Dios le dio la oportunidad de salir de las manos de los caldeos, ¿no es cierto? Porque no iba a permitir que el profeta iba a hacer que lo mataran, ¿no es cierto? Pero bueno, a todo esto siguió la historia del pueblo de Israel, y en el capítulo 39, ¿no? En el año 9, llega la caída de Jerusalén. Pero antes vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a leer algunos versículos como para tener, porque hoy tenemos un tema de sangriento, podríamos decir así, ¿no? El resultado del mal, puse aquí, y una liberación inesperada, ¿no? El resultado de tanto tiempo de oír la voz de Dios y no obedecerla, ¿no? Tanto tiempo el pueblo de Dios tan duro que a la final la muerte, ¿no? La muerte de un pueblo desobediente. A pesar que Dios les había dicho, salgan de este lugar, salgan de la ciudad, vayan con los caldeos porque van a vivir, no se resistan, entreguen sus armas, ríndanse ante estos caldeos, ante el rey Nabucodonosor, porque si lo van a hacer así, van a vivir en tierra extraña, por supuesto, van a tener que adaptarse, pero van a vivir. ¿Qué prefieren? ¿Vivir así de esta manera o morir aquí a espada, de hambre, de pestilencia? Evidentemente eligieron eso, morir hasta lo último, aguantar y soportar hasta lo último y morir a espada en total desobediencia a Dios, ¿no es cierto? Porque más allá que no querían hacer la voluntad de Dios, ¿no?, de obedecer sus mandamientos, sus estatutos, Dios en su misericordia y en su amor les da una salida. En medio de esa desobediencia, Dios les da una salida y los quiere proteger de todas maneras, pero tampoco aceptan la salida de Dios. Es interesante esto, ¿no? Entonces, en el año 9, en el capítulo 39, vamos a leer algunos versículos. Bienvenida hermana Claudia, Dios la bendiga mucho, Germán, todos mis vecinos, mis amigos, los amigos del campo, allí Ángel, Aide también, Daniela, que nos ven así en silencio a veces porque lo ven más tarde y bueno, lo ven en repetición. Los hermanos Argentieri también lo ven a la noche, meditan sobre este devocional, lean este devocional y comparten con su esposa, nuestro hermano Néstor, este devocional también a la noche, ahí cuando ya se van a acostar. Qué lindo, ¿no? Se juntan ahí antes de dormir y escuchan el devocional y leen la palabra, los capítulos que tenemos y reflexionan un poquito juntos antes de ir a dormir, ¿no es cierto? Antes de descansar. Bueno, muchas formas hay de hacerlo, ¿no es cierto? Dice el capítulo 39, caída de Jerusalén. Esto estaba profetizado hace mucho tiempo, a pesar de que Dios le daba la oportunidad, Dios sabía que el pueblo no se iba a arrepentir. Dice, en el año 9, años de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y los sitiaron. Mire, los caldeos eran millones de soldados y rodearon la ciudad completa, los sitiaron. Nadie entraba ni nadie salía.
alrededor de 6 meses, un año, estuvieron sitiando la ciudad. Así que imagínense que el enemigo se pare dentro de nuestra casa y no podamos salir a comer, no podamos salir a hacer las compras, no podemos salir a pagar los impuestos, la luz, el gas, todo. Bueno, será cortado todo, las provisiones se terminarán. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, eso es lo que pasó. Dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén lo sitiaron. El versículo 2, y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, un agujero, rompieron los muros, ¿no es cierto? Y entraron los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta en el medio, Nergal, Saracer, Samgar, Negó, Sequías, el Rabsaris, Nargal, Saracés, el Rabogón. Mire cuántos nombres difíciles, ¿no?, que tenían los caldeos, los reyes de Babilonia. Recuerda que cuando Daniel fue deportado en aquella ciudad, les cambiaron a sus amigos, hermanos, los nombres, ¿no? Les pusieron nombres de dioses paganos, ¿no es cierto? Abel, Negot y Abel, Negot. Y también todos estos nombres eran difíciles de nombrar y para nosotros es muy difícil para nombrarlos también. Entonces dice que viéndolo Sedequías, rey de Judá, versículo 4, todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino del Arabá, dice, pero el ejército de los caldeos los siguió y los alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron. Le hicieron subir a Ribla, en tierra de Anab, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y les sentenció. Ya le había dicho Jeremías, ríndete, rey, vas a vivir en una tierra extraña, seguramente desconocida, vas a tener que habitar, acostumbrarte a una nación pagana, pero es el camino correcto a seguir. Yo le estaba dando, a pesar de la desobediencia, el camino a seguir. Este rey no obedeció, se quedó, prefirió quedarse ahí, resistiendo el hambre, la pestilencia, ¿no? Y que peligraba morir a espada en cualquier momento. Los enemigos ya entrando por la ciudad, estos ven que van entrando, que ya no hay vuelta atrás y escapan por el camino del Arabá, dice, y los tomaron los enemigos. Versículo 5, dice, los siguió el ejército, los alcanzaron en los llanos de Jericó. Versículo 6, y dice, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey, dice, de Babilonia a todos los nobles de Judá, a todos los sacerdotes, los nobles, los príncipes, los principales de gobierno, todos fueron muertos delante del rey Ezequías. Los pudo ver hasta este momento y sacó los ojos del rey Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Qué terquedad del hombre, ¿no es cierto? No entender y comprender lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Le estaba dando una salida. Podía vivir, no iba a perder sus ojos, iba a vivir en una tierra extraña, como yo le digo, pero tomó un camino equivocado, donde el enemigo lo alcanzó, murieron todos delante de su vista, incluso su familia fue degollada, fue muerta delante de sus ojos, y cuando terminó todo esto, le quitaron los ojos a Sedequías y fue encarcelado y fue llevado a Babilonia de todas maneras, pero como quiso el enemigo, no como quiso Dios. ¿Se da cuenta? La desobediencia. Bueno, la caída de Jeremías vamos a encontrar en el capítulo 39. Dios promete liberar a otra persona, el capítulo 39, en el versículo 15. Jeremías en el remanente de Geladías, en el capítulo 40, el rey Nabucodonosor elige a una persona de la ciudad, a un gobernador, lo deja vivo y lo pone a gobernar sobre los pobres,
sobre los más desvalidos, les dice, bueno, quédense aquí, en estas tierras que son suyas, les pertenecen. Tuvo un poco de misericordia, el rey Nabucodonosor les dijo que planten viñas, que coman de sus frutos, y ahí quedaron. Pero en medio de ese desorden, en medio de ese caos, en medio de esa desesperación, sucede una tragedia aún mayor todavía, la traición. Un pueblo en desobediencia, un pueblo que no hacía la voluntad de Dios, un pueblo que confiaba en sus propias fuerzas, en medio de ese tumulto, de esa desesperación, en medio de ese pueblo sucede una traición. Un hombre que aparentemente era amigo de estos, y termina matándolos a todos. ¿Qué quiero decir, hermano, en esta mañana? La furia, la traición, el horror, una matanza inexplicable, injustificada, tremendo. ¿Por qué? Porque el hombre está de esta manera. Lo que estamos viendo hoy en Israel, una matanza sangrienta, una separación, se matan entre ellos, ¿no es cierto? En el medio del caos de la nación, traición, hermanos contra hermanos, ¿no es cierto? Es tremendo esto. Yo quise exponer algo sobre el capítulo 41 y el capítulo 40 que continúa, el capítulo 40 y continúa el capítulo 41, y en medio de este caos hay una conspiración de un hombre desconocido, ¿no?, contra otro hombre del pueblo de Israel, traicionados por su pecado, traicionado por su desobediencia. ¿Por qué me llamó la atención esto? Porque este hombre desenfrenado, lleno de ira, lleno de tantas cosas en su corazón, se levanta contra su propio hermano en vez de contra el enemigo. En vez de defenderse de sus enemigos, se levanta en medio de la ciudad, en medio del grupo de los hermanos, ahí del pueblo que habían quedado, que el rey les había permitido quedarse. En medio de ese pueblo hay una traición. Qué interesante esto, ¿no? Que los hermanos del mismo pueblo se estén peleando y se estén traicionando. Yo me hacía referente cuando Jesús estaba con sus discípulos compartiendo la mesa, allí la última cena, en medio de la hermandad, en medio de la presencia del Señor, un traicionero estaba ahí. El Señor sabía que lo iba a entregar, ¿no? En medio de la familia del Señor, una traición tremenda, ¿no es cierto? Que hoy probablemente nos ha pasado a muchos de nosotros. Tal vez creíamos que era de la familia, creíamos que eran compañeros nuestros, que eran hermanos de la hermandad, de la iglesia, de la congregación. Nos han traicionado en medio del caos. Podemos decir nosotros, tal vez cuando a veces nos juntamos a hablar con la iglesia, a veces nos juntamos a hablar con un grupo de hermanos, tal vez nosotros somos los mismos como este Ismael, traicioneros. A veces hablamos de un hermano y es como que lo estamos machacando, hablando de él, de sus errores o de sus descuidos, que a lo mejor, le hemos visto en una situación que no era la correcta, pero hablamos de él y es como que lo estamos traicionando en el medio del caos que estamos viviendo, en el medio de la desesperación del pueblo de Israel. Surgió esta traición, ¿no es cierto? Ahí dice en el capítulo 40, en el verso 13, y Jonaján, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, estoy leyendo el versículo 13 del capítulo 40, dice, vinieron a Gedalías, el Mizpa, y le dijeron, ¿no sabes que Baalís, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Natanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahikam, no le creyó. Entonces Jonaján, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo, yo iré ahora y mataré a Ismael,
hijo de Natanías, y ningún hombre lo sabrá. Parece que este tenía una revelación de lo que estaba pasando. Parece que este hombre tenía una interpretación de lo que estaba pasando, de lo que había escuchado, de lo que había oído. El comentario llegó a su oído y viene a este hombre, a Gedalías, que el rey Nabucodonosor puso como gobernador, y dijo: ten cuidado, no confíes tanto, ¿no?, en estas personas, porque este solamente ha venido a buscarte a ti, a matarte, porque tiene envidia, tiene celo, un hombre perverso en medio del pueblo. La maldad del ser humano florece otra vez, gobernados por el imperio de Satanás, ha cambiado y ha transformado la mente del ser humano, y en medio de un pueblo que debería estar buscando a Dios en ese momento, viendo la desesperación del pueblo que fue cautivo, viendo la matanza sangrienta que hubo, en vez de buscar a Dios, y siguieron traicionando. En medio de ese caos siguió la traición, siguió la furia, siguió el horror, siguió la matanza. Claro, ¿cómo iba a terminar este pueblo? Un pueblo desobediente, que no busca a Dios, que no se compromete con Dios, que solamente busca sus propios deseos, ¿no? A la larga o a la corta, no creo que dure mucho más. Y el pueblo fue cautivo por esa razón, por haber pecado, por haber desobedecido a Dios, por no haber cumplido con los pactos que había hecho con Dios. Tantas veces le habían prometido a Dios seguirle, buscarle. Hoy lo vemos en la realidad, en la iglesia, tantas personas que se comprometen con Dios, cuando hay personas que vamos a ministrar, a orar, y en el medio del caos que vemos de las personas que están sufriendo, se comprometen con Dios, a decir: bueno, vamos a buscar a Dios, voy a ir a la iglesia, yo sé que tengo que buscar a Dios, pero cuando llega el momento de buscar a Dios, se echan atrás, se vuelven atrás, rompen el pacto, las promesas que le hicieron a Dios, y con Dios no se juega. Y llega el momento de la cautividad, el momento de la desesperación, el momento de la matanza, el momento de la ruina del pueblo de Israel por haberse comprometido. Y en medio de este caos, reiteramos, aparece la ira, el furor de otros hombres que solamente pensaban en su propio beneficio. Ismael tuvo el rey, Gedalías tuvo la oportunidad de realmente aceptar el consejo de este hombre, pero sobre todo Gedalías, que buscaba en medio del caos, evidentemente en su corazón no había maldad, porque él dijo: ni se te ocurra, no lo voy a permitir que en medio de este caos, en medio de esta matanza, siga la matanza, que sigamos pensando de esta manera. Vamos a detenernos, vamos a buscar a Dios en medio de este caos. Dios dice, el versículo 16: pero Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Johanán, hijo de Carea, no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. No le creyó a este consejero, no aceptó que este hombre Ismael iba a venir en contra de su vida, no lo quería aceptar. Vamos a cambiar de pensamiento, vamos a vivir de otra manera, pero la sentencia estaba declarada de este hombre Gedalías. El horror, la ira del pecado, de la desobediencia, aún seguía, porque la palabra de Dios dice que tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios definitivamente. A veces este hombre que estamos hablando, en un momento habían pedido que Jeremías les diera palabra, que Jeremías los ayudara, querían escuchar la voz de Dios, pero cuando escuchaban la voz de Dios y les decían lo que tenían que hacer, estos hombres no obedecían. Y por esto este pueblo sigue hasta el capítulo 44, usted va a encontrar que huyeron a Egipto. Y en el capítulo 44 usted va a encontrar, que lo vamos a leer mañana, ¿no?, la decadencia del pueblo de Israel, viviendo en tierra extraña, buscando a Dios, queriendo buscar a Dios, pidiendo consejo, pero en ningún momento obedeciendo a Dios. Es tremendo esto, hermano.
Hay mucha gente que hoy pide consejo, hay mucha gente que viene a buscar a Dios, hay mucha gente que cuenta sus miserias humanas, ¿no? y desean cambiar de vida, pero no quieren obedecer a la voz del profeta. Y así estaba el pueblo, llevado por el rey de Babilonia. Definitivamente el caos, la tierra quedó deshabitada, no quedó nada. Derribaron los muros, las murallas, el templo, las casas, quedó totalmente destruida, una ciudad completamente destruida por pecar, por buscar por hacer su propia voluntad y no querer obedecer. El pueblo de Dios. Entonces la pregunta de esta mañana, ¿qué queda para nosotros? Que somos el pueblo injertado ahí en el pueblo de Dios. ¿Qué queda para nosotros en esta mañana? No aceptar el consejo de Dios. Sería la ruina para nosotros, hermanos, no obedecer a Dios. Sería la ruina para todos nosotros no seguir la voluntad de Dios. Querer hacer nuestro propio camino, querer hacer nuestra propia voluntad, cuando Dios nos da el camino correcto a seguir. ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no seguimos a Dios verdaderamente? ¿Por qué no nos comprometemos con Dios a cumplir el plan y el proyecto de Dios que ha puesto en nuestra vida? Somos parte de un plan precioso de Dios. Somos parte del pueblo de Dios, que Dios nos llamó y nos incluyó en su plan maravilloso de salvar a toda la humanidad. ¿Por qué no aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué vivir de esta manera, desenfrenados, golpeándonos, tropezándonos con la misma piedra, pasando tantas necesidades, a veces tan desesperados, solos, en la soledad, en la tristeza, caemos en el dolor, en la enfermedad? ¿Por qué seguir de esta manera? ¿Por qué no escuchar la voz del profeta, como dice la palabra? Así que, hermanos, en esta mañana tenemos un compromiso delante de Dios. Es respetarle. Este hombre, Gedalías que hemos leído hoy, en su corazón tenía el deseo de respetar a Dios, respetar a la humanidad, a su hermano, pero la sentencia estaba declarada de parte de Dios. Ya no había vuelta atrás. Ya estaban sentenciados todos. O morían a espada, se quedaban en la ciudad o se iban en cautiverio. No había otra salida. Así que, hermanos queridos, yo aceptaría el consejo de Dios, ¿no? Yo aceptaría, aunque para mí sería extraño, para nosotros sería algo extraño, pero yo aceptaría el consejo de Dios, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Porque Dios tiene buenos consejos para tu vida y para la mía. Si no aceptamos el consejo de Dios, bueno, tenemos que acatar y aceptar las consecuencias de nuestros errores y nuestros pecados. Desde la lealtad de Dios a Dios tenemos que aceptarla. Entonces no nos queda alternativa, hermano, aceptar a Dios y el consejo de Dios para tener una vida correcta, disfrutar la vida, disfrutar la familia, los hijos, el matrimonio, el hogar, el trabajo. Escuchemos la voz de Dios y sigamos la voluntad de Dios. Amén. Así que, hermanos, es propicio en esta mañana poder hacer una oración a Dios y pedirle misericordia al Señor. No nos queda otra. Pedirle misericordia y que nos perdone, porque tantas veces nos equivocamos y tomamos caminos equivocados. ¿Cuántas veces erramos, Señor? Hermanos, fracasamos en nuestras propias ideas, en nuestros propios proyectos. ¿Por qué? Porque lo hacemos a la manera que nosotros queremos y no consultamos a Dios. Así que en esta mañana es pedirle al Señor, rendirnos a Él y decir: Señor, mira, ya lo entendí, ya no hay vuelta atrás. O tomo tu consejo, ¿no? Como tenía que tomar el consejo del pueblo de Israel, o moriré a espada, a pestilencia, a hambre, por mi propia decisión. ¡Qué locura! ¡Qué locura!, ¿no? Así que oremos juntos, hermano. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia. Nos rendimos a ti, Señor, en esta mañana. Cada día, Señor, no importa, cada día nos rendimos a ti, Señor, porque tú tienes consejos de bien y no de mal para nosotros. Aceptamos tu consejo, aceptamos tu palabra, aceptamos, Señor, obedecerte en esta mañana y seguirte a ti en todos nuestros caminos y pedirte misericordia,
Señor, perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados que están delante de ti. Nuestros propios deseos, nuestros propios proyectos, Señor, los ponemos en tus manos para que tú hagas conforme a tu voluntad, Señor. Sabemos que tenemos una tarea por delante, Señor. Predicar el Evangelio, llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Señor, tu palabra dice que todo lo demás será añadido. Que no nos preocupemos por el día de mañana, qué hemos de comer, qué hemos de vestir. Señor, estamos en tus manos, somos tus siervos. Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro ayudador, nuestro salvador, nuestro redentor. Señor, tú eres nuestro sanador, todo está en tus manos. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Dependemos totalmente de ti. Señor, ayúdanos, Señor, a entenderte, a conocerte y a obedecerte, Padre. Señor, encomendamos nuestra familia en tus manos, nuestro trabajo, el pan de cada día no nos deje faltar. Es más que suficiente para nosotros, Señor, porque sabemos que todo lo que viene de ti es abundante, Señor. Gracias, porque no nos falta nada. Gracias, porque en medio de este caos hay un remanente que te busca, Señor. En medio de esta tormenta en el mundo entero, una tormenta económica, política, en las guerras que están pasando en todo el mundo, catástrofes en todo el mundo, tú estás guardando al remanente, al que te busca, el que te adora, el que te anhela. Señor, gracias te damos, Señor, por todo. Mira qué día precioso nos regalaste, que podamos disfrutarlo en armonía, en paz, Señor, juntamente con todos nuestros seres queridos. Que agradecidos estemos con lo que tenemos en esta mañana. Un hogar, una casa, un lugar donde habitar, donde descansar. Como siempre digo, un lugar limpio, Señor amado, donde podemos acostarnos. Señor, gracias te damos por todo. Nos podemos sentar a la mesa con nuestra familia, agradecerte por los alimentos cada día, orar a ti, bendecirlos, porque ha venido de ti, de tus manos, Señor, porque nos has permitido. Señor, gracias por el milagro tan grande que haces cada día, que nos permites abrir nuestros ojos y respirar. Un día más, Señor. Ayúdanos a disfrutarlo como si fuera el último, Padre. Como si tú vengas esta noche por nosotros. Ayúdanos, Señor. Sabemos que todo lo que tú tienes para nosotros allí en los cielos es mucho mejor que todo esto. Gracias te damos, Señor. Te entregamos este día en tus manos. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, queridos hermanos. Les recuerdo que hoy tenemos culto general. Recuerden, no es un culto que solamente vienen los que vienen a orar. Es un culto general como el día sábado. Así que a partir de las 19 estaremos aquí, alabando y glorificando el nombre del Señor. Estaremos orando los hermanos. Compartiremos un momento de palabra, de reflexión también. Así que ven a disfrutar a la casa del Señor. Dios te bendiga mucho. Espero que este día lo disfruten, que sean realmente bendecidos grandemente todos, sean sanados, sean libertados, y que no pierdan la confianza en el Señor. Estás esperando un milagro, ya llegará. Estás esperando una bendición, ya llegará. No pierdas la esperanza. Obedece a la voz del profeta y todo nos irá bien. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo devocional. Dios los bendiga mucho.